Bienvenidos a Atlas del Terror, un lugar donde exploramos las leyendas, criaturas y misterios que han nacido en distintas culturas del mundo. Historias que durante generaciones se han contado en pueblos, montañas y selvas. Historias que muchas personas consideran solo mitos, pero que para otros siguen siendo advertencias. En este canal no solo hablaremos del terror, también exploraremos el origen cultural de estas leyendas, el contexto en el que nacieron y por qué logran sobrevivir durante tanto tiempo en la memoria de las personas. Y para empezar este viaje, vamos a explorar una de las leyendas más conocidas y temidas del folclore colombiano. Una historia que durante generaciones ha sido contada por campesinos, pescadores y trabajadores del campo. La historia de la Patasola. En muchos caminos rurales de Colombia existe una advertencia que se repite cuando cae la noche. Si alguna vez escuchas la voz de una mujer llamándote desde la selva, no respondas, porque según cuentan quienes conocen la historia, podría no ser una mujer, podría ser la Patasola, una criatura que aparece en lugares solitarios, especialmente cerca de ríos, caminos de montaña o zonas profundas del bosque. Muchos relatos aseguran que primero se presenta como una mujer extremadamente hermosa, una mujer que parece estar perdida o necesitar ayuda, pero quienes se acercan demasiado descubren algo imposible. La mujer solo tiene una pierna, y según las historias transmitidas durante generaciones, quienes se acercan demasiado rara vez regresan para contarlo. La historia de la Patasola forma parte del folclore tradicional de Colombia y ha sido transmitida principalmente a través de la tradición oral campesina. Esto significa que durante siglos la historia no se escribió en libros, se contó. Se transmitió de padres a hijos, de abuelos a nietos y entre trabajadores del campo durante largas jornadas. Por esta razón, es difícil establecer exactamente cuándo nació la leyenda. Sin embargo, muchos investigadores del folclore creen que sus raíces podrían remontarse a la época colonial e incluso antes de esta época. Algunas teorías sugieren que la figura de la Patasola podría haberse formado a partir de la mezcla de distintas creencias. Por un lado, las culturas indígenas de América ya hablaban de espíritus que habitaban los bosques y protegían la naturaleza. Por otro lado, durante la época colonial comenzaron a aparecer historias que mezclaban advertencias sociales, castigos morales y elementos sobrenaturales. Con el paso del tiempo, estas tradiciones terminaron fusionándose en una sola figura, una criatura que representa tanto el peligro de la selva como las consecuencias de ciertas acciones humanas. Aunque hoy la leyenda de la Patasola es conocida en toda Colombia, muchos relatos sitúan su origen principalmente en regiones rurales de la zona andina, especialmente en lugares como Tolima, Antioquia, Santander, Cundinamarca y Boyacá. En estas regiones, durante generaciones, los campesinos contaban historias sobre encuentros extraños en caminos rurales, montañas y zonas selváticas. Era común escuchar estas historias alrededor de fogatas durante noches largas en el campo o mientras se trabajaba en cultivos alejados de los pueblos. Y aunque cada región tenía pequeñas variaciones en el relato, casi todas coincidían en una figura central: una mujer misteriosa que aparecía en lugares solitarios, una mujer con una sola pierna. Una de las versiones más populares del mito cuenta que la Patasola fue originalmente una mujer extremadamente hermosa que vivía con su esposo, un campesino trabajador. Pero según la leyenda, la mujer comenzó una relación secreta con otro hombre. Cuando su esposo descubrió la traición, reaccionó con una violencia terrible. En un ataque de ira,
le cortó una pierna y la abandonó en el monte. Según el relato, la mujer murió poco después, pero según su espíritu nunca encontró descanso. Desde entonces, su presencia vaga por los bosques y montañas, apareciendo ante hombres que se internan solos en la selva buscando venganza por lo ocurrido. La mayoría de relatos coinciden en algo muy particular. La criatura casi nunca aparece mostrando su verdadera forma. Primero, se presenta como una mujer extremadamente atractiva, una mujer de cabello largo, que parece perdida o desorientada. Pero cuando alguien se acerca demasiado, su apariencia cambia. Su rostro se vuelve extraño, sus ojos adquieren un brillo inquietante y su figura revela algo imposible, solo tiene una pierna. Algunas historias dicen que puede moverse saltando entre los árboles con una velocidad sorprendente. Otras aseguran que puede imitar voces humanas para atraer a quienes se encuentran solos en el bosque. Durante décadas, trabajadores del campo han contado historias sobre encuentros extraños en la selva. Algunos relatos hablan de campesinos que escucharon a una mujer pidiendo ayuda cerca de un río. Cuando se acercaron, encontraron a una mujer muy hermosa, pero notaron algo extraño. La mujer no caminaba. Parecía moverse con pequeños saltos. Cuando miraron hacia abajo, descubrieron que solo tenía una pierna. En cuanto se dieron cuenta de esto, la mujer comenzó a transformarse y los hombres salieron corriendo sin mirar atrás. En algunas comunidades se cuenta otra historia. Un grupo de leñadores trabajaba en el bosque cuando escucharon una risa entre los árboles. Pensaron que alguien se había perdido, pero cuando uno de ellos fue a investigar, encontró a una mujer sentada sobre un tronco. Cuando la mujer levantó la cabeza, él notó algo extraño. Su apariencia parecía normal, pero su cuerpo estaba cubierto de hojas y barro. El hombre decidió alejarse, pero cuando miró hacia atrás, vio que la mujer se movía entre los árboles con una velocidad imposible. Desde ese día, los trabajadores evitaron quedarse en el bosque después de que caía la noche. En muchas familias campesinas, también existen relatos transmitidos de generación en generación. Uno de estos relatos cuenta que hace muchos años, dos amigos se encontraban trabajando en el campo. Habían salido durante el día a revisar cultivos o pescar cerca del río, pero el tiempo pasó sin que se dieran cuenta. Cuando cayó la noche, decidieron buscar un lugar donde refugiarse. Mientras caminaban cerca del río, vieron algo inesperado: una mujer. Era una mujer muy hermosa, que parecía estar completamente sola. Uno de los hombres, conocido por ser bastante mujeriego, decidió acercarse a hablar con ella. Su amigo le advirtió que aquello era extraño. No era normal encontrar a alguien en medio del campo a esas horas, pero el hombre insistió. Finalmente ambos se acercaron. La mujer respondió de forma amable, y poco después, los tres encontraron una casa de campo aparentemente abandonada donde decidieron pasar la noche. Durante la noche, uno de los amigos se quedó dormido, pero horas después se despertó. Sentía que algo caía sobre su rostro, como pequeñas gotas. Al principio pensó que tal vez estaba lloviendo, pero algo no encajaba. Las gotas caían directamente sobre su cara. Cuando encendió una pequeña luz, descubrió algo aterrador. No era agua, era sangre. Alarmado, subió al segundo piso para buscar a su amigo. El silencio dentro de la casa era absoluto, y cuando finalmente llegó arriba, la mujer ya no estaba. En su lugar, había una criatura horrible, una figura monstruosa con una sola pierna. La criatura estaba inclinada sobre su amigo. El hombre comprendió que la sangre que caía provenía de él. La criatura levantó la mirada y en ese momento se dio cuenta de que él estaba allí. El hombre salió corriendo de la casa. Según la historia, la criatura comenzó a perseguirlo con una velocidad imposible, a pesar de tener una sola pierna. El hombre corrió a través del campo, atravesando maizales y cultivos. Finalmente encontró un grupo de ganado. Desesperado, se metió entre las vacas. En la tradición campesina existe la creencia de que el ganado
posee un carácter sagrado, y según el relato, la criatura no pudo acercarse más. El hombre pasó el resto de la noche allí. Cuando amaneció, regresó al lugar, pero nunca volvió a encontrar ni a su amigo ni a la criatura. Desde entonces juró que lo que vio aquella noche fue la patasola. Historias como la de la patasola no solo existían para asustar. En muchas comunidades rurales tenían un propósito importante. La selva podría ser un lugar peligroso, animales salvajes, caminos perdidos, ríos peligrosos. Las historias servían como advertencias para evitar que las personas se internaran solas en el bosque. También transmitían valores sociales. Algunas versiones decían que la patasola aparecía especialmente ante hombres infieles o mujeriegos, convirtiendo la historia en una advertencia moral. Aunque hoy muchas personas consideran estas historias simples relatos tradicionales, la leyenda sigue viva en muchas regiones rurales. Incluso hoy en día hay campesinos que prefieren no caminar solos por ciertos caminos cuando cae la noche, porque en lugares donde la selva es espesa y el silencio domina el paisaje, las historias nunca desaparecen del todo. Y según quienes conocen la tradición, si alguna vez escuchas una voz llamándote desde la oscuridad del bosque, quizás lo mejor sea no responder. Las leyendas forman parte de la historia cultural de los pueblos. Algunas nacen como advertencias, otras como explicaciones para aquellos que las personas no podían entender, pero todas comparten algo en común: sobreviven. Viajan de generación en generación, y mientras haya alguien dispuesto a contarlas, nunca desaparecerán. Si te gustan las leyendas, criaturas y misterios de folclore del mundo, te invito a suscribirte a Atlas del Terror, porque apenas estamos comenzando este viaje por las historias más inquietantes que la humanidad ha contado. Y recuerda, algunas leyendas pueden parecer solo historias, pero otras tal vez nacieron de algo que alguien realmente vivió.